Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Gaspar, soy de la licenciatura en Lenguas Modernas y hoy vengo a presentar el tercer parcial, que es el último, el cual consiste en 5 preguntas a responder basadas en diferentes lecturas. Bueno, entonces me gustaría comenzar con la primera pregunta que dice: ¿cómo el ecofeminismo y la paz ambiental pueden ayudar a mitigar los impactos de desarrollo convencional? Bueno, prácticamente según Vivar Arenas, del año 2015, la lectura es Reclamando la naturaleza, una aproximación a las perspectivas ecofeministas. Pues básicamente el ecofeminismo en este momento se viene siendo como una conexión para la explotación de la naturaleza con la opresión de las mujeres. Entonces, como que frente a esto, pues se derivan varias problemáticas, como por ejemplo que se destaca que ambos géneros surgen de sistemas de orden patriarcales de alguna manera y pues claramente capitalistas. Entonces, por ejemplo, el desarrollo convencional prioriza ganancias económicas sobre la sostenibilidad ambiental, que es lo que se está buscando acá. Pues esto también se puede decir como por el lado de cierta manera, promover modelos extractivistas que dañan tanto los ecosistemas como las comunidades que se encuentran de una manera, de cierta otra manera, pues vulnerables, en especialmente las mujeres que están como expuestas a contextos rurales. Entonces, frente a esto, puedo decir que encontré como una contribución del ecofeminismo. Entonces, por ejemplo, hablamos sobre una agricultura sostenible. Entonces, esta tiene como objetivo, como de cierta manera, promover las prácticas agrícolas que priorizan justamente la biodiversidad, el medio ambiente em, y el bienestar comunitario en especial de estas comunidades. También se está hablando como de una especie de empoderamiento femenino, que es lo que se está hablando en este ecofeminismo. Entonces, como que las mujeres de alguna otra manera tienen la capacidad de ser integradas, o sea, ellas pueden ser integradas como líderes en proyectos ambientales que puedan totalmente transformar las dinámicas sociales en las cuales estamos siendo influenciados hoy en día y cómo se ha visto en programas de reforestación. Entonces, por ejemplo, hay lugares como por ejemplo la India y África donde estos aspectos han sido como tenidos en cuenta de alguna u otra manera. Entonces, pues esto se complementa demasiado con lo que viene siendo la paz ambiental. Entonces, prácticamente esta paz ambiental se refiere a la integración de justicia ambiental por procesos de resolución de conflictos. Por algo, esta paz ambiental tiene que ser justa, porque se está hablando de una resolución de conflictos. Entonces, este contexto de desarrollo pues es totalmente convencional y pues existen como las disputas por los recursos naturales que obviamente generan de alguna otra manera especies de tensiones frente a un desarrollo. Entonces, pues obviamente esta tensión también se va dirigida justamente a las comunidades y también al Estado, que es el que está como tratando de que esto encaje. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia los conflictos por la minería ilegal se han desplazado a miles de personas. O sea, esas personas han sido totalmente desplazadas por medio de este factor ilegal. Entonces, como que de cierta manera se puede decir que estos enfoques son complementarios y totalmente necesarios como para poder desafiar el modelo de desarrollo que existe. Entonces que a menudo totalmente se ignoran estos límites ecológicos que de verdad perpetúan las desigualdades estructurales. O sea, con todo el sentido del mundo se puede llegar a lograr todo lo que queremos para que exista esta paz ambiental y se tenga en cuenta el ecofeminismo y las mujeres, que de alguna u otra manera han sido parte de las comunidades que han sido también marginalizadas. Entonces, como que buscar que esto no sea ignorado, como que estos límites ecológicos que perpetúan las desigualdades sean tomados en cuenta. Pasando un poco a la segunda pregunta, esta nos plantea: ¿qué debate se puede plantear desde los aguacates de sangre en relación con la bioética? Bueno, para poner como un contexto más específico, según lo que investigué y lo que puedo entender como de aguacates de sangre, es que este término se utiliza
como que de alguna otra manera no se utiliza, sino que surge para describir cómo la demanda global de, por ejemplo, los aguacates, como el mismo nombre lo indica, ha de cierta manera llevado a prácticas insostenibles en México, en este país. Entonces, pues, obviamente se está hablando como factores de los despojos de tierra, la violencia armada, la degradación ambiental, que es una de las más importantes como para que el impacto medioambiental sea considerado. Y pues que según todo esto, se puede decir que alrededor del 80% de los aguacates que son como exportados provienen de Michoacán, que es un lugar en México. Entonces esta región pues es controlada por carteles que extorsionan a los agricultores. Entonces, pues esa es una problemática totalmente grave porque hay comunidades como por ejemplo las comunidades indígenas en algunas partes del mundo, de diferentes países, que tras de que son marginalizadas, cuentan con ese miedo de que hay personas, hay bandas criminales o hay carteles de extorsión a personas que lo único que hacen es trabajar honradamente para poder tener el sustento de su día. Entonces, como que esto frente a la bioética es totalmente, está como totalmente en contra, de alguna otra manera. Porque, por ejemplo, la bioética intenta abarcar ciertos principios como, por ejemplo, la justicia, la beneficencia, sí, como la no maleficencia, como que esto se debe acabar y pues claramente intenta promover de alguna otra manera la autonomía. Entonces, por ejemplo, en la justicia se habla sobre la explotación laboral y también se habla sobre los bajos salarios, que no son bien pagos. O sea, la gente literalmente, coloquialmente hablando, se jode y no reciben un buen pago de esto. Entonces, como que esto contradice muchísimo a la equidad total. También se habla sobre la no maleficencia. Entonces, por ejemplo, la deforestación masiva. Eso es uno de los casos más importantes porque, uno, tiene que ser tomado en cuenta. Dos, pues esto contribuye muchísimo como al cambio climático, tiene efectos muy grandes y negativos. Y también pues esto hace referencia como a todos estos factores de la pérdida de la biodiversidad. También cuando hablamos de la autonomía, pues que se habla que los agricultores son totalmente forzados a trabajar bajo las condiciones correctivas. Entonces, por ejemplo, se está hablando sobre la explotación laboral que va muy de la mano de la autonomía que habla de que los agricultores son totalmente forzados. Pero entonces, ¿dónde está la bioética? O sea, en ese caso no hay bioética porque literalmente esos factores están siendo violados frente a las personas que sí están trabajando para hacer algo, mientras que hay otras que se están como ganando la buena vida, por decirlo así, por medio de carteles de narcotráfico. Perdón, narcotráfico no, de extorsión. Entonces, pues por este caso sí es como un poco complejo. Y pues obviamente frente a esto se utilizan como ciertos deberes éticos que son totalmente importantes, como por ejemplo que en algunos casos se generan empleo en comunidades rurales. Eso es como uno de los argumentos que se tiene frente a lo ético, que si se va a generar empleos, que sean a personas que hagan parte de una comunidad rural, que en realidad sí lo necesiten. El otro es que pues esto desafortunadamente perpetúan un modelo económico que está totalmente basado en la violencia y el extravismo, totalmente, o sea, la violencia siempre va a existir. Y pues frente a esto se quiere generar como de cierta manera una propuesta que de alguna manera pueda certificar de todo esto, pueda sacar como certificaciones de producción ética. Entonces, por ejemplo, que esto sí va a ser un comercio que sea considerado como un comercio justo y que valga la pena. Y que también se lleven a cabo como las regulaciones para combatir contra el tráfico ilegal, que está totalmente ligado a lo que no es ético y pues obviamente a lo que tiene que ver con la bioética y que está siendo violado. Entonces, como que básicamente frente a esta problemática se quiere hallar que este caso sea totalmente evidente frente a la necesidad de integrar principios que sean totalmente éticos, bioéticos, en las mismas cadenas de suministro pues global para que justamente se pueda garantizar una sostenibilidad pues social frente a las comunidades que están pasando por estas situaciones y también frente a las problemáticas medioambientales. Entonces, como que esto tiene que de alguna otra manera como conclusión tener un balance para poder como tener en cuenta todos estos factores.
Ahora bien, en contexto de la tercera pregunta, esta nos plantea, ¿se podría mejorar el comercio justo aplicando principios de conservación de ecosistemas en un territorio? Bueno, lo que se entiende como con el comercio justo es que este busca garantizar de cierta manera las condiciones laborales dignas frente a precios justos y que se dé una sostenibilidad social, que es lo que se está tratando de buscar. Sin embargo, en territorios biodiversos en Colombia, como por ejemplo la integración de principios de la conservación de los ecosistemas, a este modelo económico es totalmente limitada. O sea, de cierta manera hay ciertos límites que no dejan como avanzar en este proceso. Entonces, como por ejemplo, decir que la producción de café en diferentes departamentos, como por ejemplo en el Huila, que es donde yo soy, en Antioquia, es donde el monocultivo es totalmente rentable, por decirlo así, como de cierta manera está ayudando. Pero pues esto siempre tiene como sus limitaciones de cierta manera. Entonces, justamente se habla de que esto está afectando la biodiversidad de una manera impresionante y que genera totalmente presión sobre los recursos hídricos. O sea, es como yo lo considero como una especie de aceleración frente a todas estas problemáticas que estamos como presentando. Entonces, pues, uno de los, existen como varios factores que benefician a la integración de la conservación y a un comercio justo, como por ejemplo los económicos, los ambientales, los sociales, y pues ya después se enfrentan a más, pero pues los más importantes son económicos, ambientales y sociales. Entonces, en los económicos tenemos que se mejora la calidad del producto totalmente, lo que puede aumentar una gran, ¿cómo decirlo? Como aumentar el precio de las exportaciones. Y también, por otro lado, viene como la reducción de los costos a largo plazo. Entonces, esto se garantiza por medio de una sostenibilidad del suelo. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta ese factor económico, ya que nos van a ayudar como a ser un poco más conscientes de la mejora del producto. Ahora bien, por medio de los términos ambientales, lo que beneficia es que, por ejemplo, la captura de carbono y la mitigación del cambio climático es totalmente importante para que haya un balance ahí. Y pues claramente lo que siempre hemos venido hablando, como la conservación de los hábitats para las especies locales y pues también la conservación de los ecosistemas, que es totalmente importante, que ya creo que todo el mundo estamos como con la misma noticia, siempre tratando como de cuidar el medio ambiente, que es lo que nos compete. Bueno, claro que nos compete, pero pues, o sea, existe como la ignorancia de que cree que, o sea, la gente en algunas ocasiones creen que el medio ambiente no existe, que eso es puro ficticio, pero no, en este caso sí se está hablando como de una conservación de los hábitats. Ahora, como en términos sociales, es que se está hablando de un empoderamiento de las comunidades rurales a la toma de decisiones, que estas toma de decisiones ambientales sean totalmente responsables frente a las diferentes problemáticas que estamos viviendo frente al cambio climático. Y pues claramente al acceso a mercados especializados que valoran y que hacen parte de esta sostenibilidad. Como por ejemplo las ayudas que a veces el gobierno le da a las personas de las zonas rurales, pero muchas de estas tienen como estos trabajos como oferta laboral para poder como contribuir en todo esto. Y pues frente a esto también se derivan como ciertos conflictos, como desafíos, pero pues en general la integración de la conservación de los ecosistemas es totalmente importante, digamos, en el comercio justo, o sea, que esto sea justo, que valga la pena, que sea como, que haya como un trasfondo detrás y que pues no solo proteja el medio ambiente, sino que también fortalezca muchísimos factores como por ejemplo la economía rural y que en esta se garantice una producción totalmente sostenible para que esto pueda tener como un gran impacto positivo frente a la sociedad y al medio ambiente. Y pues que esto sea totalmente a largo plazo, porque muchas veces se tiende como a buscar una balanza, pero es un corto plazo. Bueno, frente a la pregunta número 4, podemos decir que cuáles son los aportes que puede brindar la sabiduría ancestral indígena a la salud pública. Esta información que voy a tratar como de informar, de decir, es basada en DUPAR 2020, informe especial de IPCC sobre cambio climático y la Tierra,
qué significa en América Latina. Entonces, básicamente cuando hablamos como de esta sabiduría ancestral, podemos decir que esta está totalmente o profundamente ligada como al